por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos, felices de estar acá otra vez, pudiendo compartir palabra de Dios con cada uno de los que nos están escuchando o viendo a través de estas señales. Es una bendición para nosotros poder estar acá y poder hacer la obra de Dios en cada vida, en cada corazón, esperando que usted pueda aprender, esperando que usted pueda estudiar, esperando que usted pueda avanzar en la vida espiritual individual de cada uno. Hoy tenemos un tema importante, la segunda parte del tema que iniciamos la semana anterior, y ese tema se llama ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? La semana anterior estuvimos viendo aspectos importantes, aspectos necesarios para poder entender de que la Biblia no es un libro normal, no es un libro común y corriente como todos los libros, un libro tal vez muy bueno como algunos libros hay también, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Antes de dar inicio al tema, quisiera leer una cita. Esta cita se encuentra en el material de la cartilla de la escuela sabática de esta semana y me pareció importante. Estuvimos leyéndolo en la mañana allá en mi casa y nos dice así. Quiero compartirlo con ustedes y después de esa cita vamos a hacer la oración. La cita empieza con 1 Reyes capítulo 3 y versículo 14. Y dice la cita en 1 Reyes capítulo 3 versículo 14: Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Eso se lo dice Dios a Salomón. Y le dice, si usted anduviera en mis caminos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como tu padre anduvo, entonces yo alargaré tus días. Entonces es un consejo que Dios le da a Salomón en este caso. Ahora, como comentario nos dice, Salomón tenía una sabiduría extraordinaria. Y usted lo sabe, Salomón tenía una sabiduría extraordinaria, pero la sabiduría en sí misma, si no se pone en práctica y no se vive, llega a ser nada más que buena información. Y eso es cierto, usted lo sabe. Podemos saber muchas cosas de muchos datos diferentes, historia, geología, ciencia, incluso de la palabra de Dios, pero es solamente sabiduría si no se pone en práctica. Por eso dice, y aquí estamos hablando de la palabra de Dios, dice, si no se pone en práctica y no se vive, llega a ser nada más que buena información. En el sentido bíblico de la palabra, la sabiduría que no se pone en práctica en realidad no es sabiduría. Y usted sabe que Salomón fue el hombre más sabio del mundo después de Jesucristo. Pero Salomón fue la persona que tuvo más sabiduría. Sin embargo, lamentablemente casi que llega a perderse porque no puso en práctica, no vivió la sabiduría que él tenía, aunque era sabio. Dice, se perderán muchos que habrán tenido mucha información correcta acerca de Dios y sus requerimientos.
Y muchos sabemos lo que dice la Biblia. Muchos sabemos lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es bueno, lo que es malo. Sin embargo, si no hacemos uso, si no practicamos, entonces por más que sepamos, por más que prediquemos, por más que sean pastores, ministros, sacerdotes, lo que usted quiera saber, si no se pone en práctica, lamentablemente muchos se van a perder. Dice, pero la falta de obediencia de Salomón hizo que se alejara de los caminos a los que el Señor lo había llamado. Recién más adelante entró en razón en la vida y con humildad escribió, porque es mejor la sabiduría que las piedras preciosas. Todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella, con la sabiduría. La sabiduría es la aplicación del conocimiento y el entendimiento. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Es la aplicación del conocimiento y el entendimiento. Si yo tengo conocimiento, porque a muchas personas les gusta estudiar mucho la Biblia, y estudiamos, pero no lo aplicamos, entonces estamos mal. Pero dice, la sabiduría es la aplicación del conocimiento y el entendimiento. El conocimiento representa los hechos, el entendimiento representa el discernimiento, y la sabiduría se da en el proceso de aplicar nuestro entendimiento y conocimiento a nuestra vida. Un mayordomo sabio no solo necesita conocimiento y entendimiento, sino la experiencia que se obtiene al vivir ese conocimiento y ese entendimiento. Una cita importante, una cita interesante. Entonces sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Estamos estudiando ese tema, lo estudiamos la semana anterior, la primera parte por lo menos. Pero ¿qué ganamos, mi querido hermano y mi querida hermana, con saber que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué ganamos con saber las historias de las personas que cayeron y que se arrepintieron y que llegaron a ser salvas? ¿Qué ganamos con saber el plan de salvación a través de la palabra que nos da Jesucristo por la inspiración del Espíritu Santo y por medio de los profetas, si no lo aplicamos a nuestra vida? Entonces no es solamente estudiar, no es solamente conocer, no es solamente adquirir sabiduría, sino ponerla en práctica. Con estas palabras vamos a hacer una oración para que Dios nos pueda guiar y nos pueda bendecir a través de este estudio. Le voy a pedir si puede usted acompañarme, que lo haga. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das, por el privilegio, Señor, de estar de nuevo acá pudiendo compartir tu palabra, Señor, con cada uno de los oyentes. Escucha, Señor, los que nos están viendo también, Señor, te pido que tú los bendigas a cada uno, que tú puedas, Señor, poner tu Espíritu Santo, Señor, en cada corazón, en cada vida, que nos ayudes a tener humildad, a dejar el orgullo a un lado de aquellas cosas que hemos creído, pero que tal vez eran incorrectas, que tú puedas ayudarnos a aceptar con humildad tu verdad, Señor, la que estamos conociendo. Y en el caso, Señor mío, te pido que tú me bendigas, que tú me guíes, que tú me ayudes, Señor, a hablar con claridad para que podamos entendernos, Señor, en lo que estamos estudiando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Estamos estudiando el tema, entonces, mi querido hermano y mi querida hermana, ¿es la Biblia la palabra de Dios? La semana anterior, como ya lo dije, vimos algunos aspectos que no vamos a repetir para tener más tiempo para poder ver este tema. Sin embargo, quiero ver también una parte donde en la Biblia se le dan otros nombres. Usted y yo conocemos la palabra de Dios como la Biblia, y la mayoría le dice la Biblia. Si usted va a una biblioteca, va a una librería, usted quiere comprar alguna Biblia, usted llega y dice, quiero una Biblia. Sin embargo, ¿cómo le llamaban a la Biblia los hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Isaías le llamaba a la Biblia el libro del Señor. Dice Isaías 34:16: buscad en el libro del Señor y leed, ninguno de ellos faltará. Dice, buscad en el libro del Señor y leed. Él le dice el libro del Señor. Pablo le dice en Romanos capítulo 1 versículo 1 y 2, le dice las santas escrituras. Por eso dice Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. ¿Cómo le dice Pablo? Las santas escrituras. Pablo le dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aquí le llama las sagradas escrituras. Hebreos capítulo 5 versículo 12 nos dice: pues antes ya deberíais ser maestros,
Otra vez tienen necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, pero le agrega los principios elementales, en este caso, de la palabra de Dios. Entonces, vemos que ellos le llaman de diferentes formas, no como le llamamos ahora nosotros, sino las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Hebreos capítulo 6 versículo 5 dice que gustaron la buena palabra de Dios, la buena palabra de Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 16 nos dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, la palabra de Cristo. Y una cita interesante que no quiero dejar por fuera, primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Dice, por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios que cuando recibiste de nosotros, cuando recibieron de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la palabra del mensaje de Dios, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, que es la palabra de Dios. Entonces vemos que ellos le dan diferentes nombres. ¿Cómo le llama usted? ¿Le llama solamente la Biblia? Porque la Biblia lo que quiere decir, como vimos la semana anterior, es una colección de libros unidos todos para poderlos poner en una sola colección, valga la redundancia. Sin embargo, cuando usted le llama la palabra de Dios, deja de ser un mero libro o solamente un libro. Cuando usted le llama las Santas Escrituras, las Sagradas Escrituras, entonces usted está diciendo, al nombrarla así, que es un libro, en este caso, que fue escrito por hombres, pero que fue inspirado por el Espíritu Santo y que Dios nos habla a través de él. ¿Qué es la Biblia para usted? Es como para los santos hombres del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la buena palabra, la palabra de Cristo, o es solamente una serie de libros. La Biblia es la palabra de Dios y eso lo hemos comprobado la semana anterior con varios textos que leímos en este caso. Sin embargo, quiero que veamos en el tiempo que nos queda cómo Dios, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, a través de las Sagradas Escrituras, nos ha dicho de eventos con anterioridad que iban a ocurrir y que ocurrieron y se cumplieron como fueron predichos. Dios conoce el porvenir y lo ha demostrado una y otra vez por medio de profecías increíbles que se registraron en la Biblia. Muchas de esas profecías fueron escritas con tiempo de anterioridad, predichos los eventos muy anteriormente, y efectivamente una y otra vez los sucesos ocurrieron tal y como lo anunció Dios en la profecía. Entonces es una evidencia más de que la Biblia es la palabra de Dios. Hay una cita que se encuentra, voy a leer primero, esta cita se encuentra en Deuteronomio capítulo 18 y versículo 22. Nos dice, Deuteronomio 18, 22 dice: cuando un profeta hable en el nombre de Dios y no acontece tal cosa, ni se cumple, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. Entonces vemos que una forma, una manera de conocer si una profecía es palabra de Dios es que se cumpla. Y todas las profecías predichas en la Biblia con anterioridad han tenido su cumplimiento, a excepción de algunas que aún están predichas para el futuro, como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como el tiempo de angustia, como el tiempo que no se puede comprar ni vender, y algunas más que no vamos a entrar en detalle ni en ese tema en estos momentos. Pero muchas profecías que ya fueron predichas mucho tiempo antes se han predicho y se han cumplido. Amós capítulo 3 y versículo 7 nos dice: ciertamente el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. O sea, todo lo que Dios va a hacer en la historia de la humanidad lo predice a través de los profetas. Y si usted es una persona que cree en Dios, que cree que la Biblia no es solamente una colección de libros, sino que es la palabra de Dios, entonces usted se va a enterar, porque va a estudiar, va a escudriñar y va a estar apercibido, no va a estar
desapercibido, sino que va a estar preparado cuando venga el evento, y no va a venir así de repente para usted, porque usted sabe que iba a acontecer. Isaías capítulo 46 versículos 9 y 10 nos dice: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Y yo digo: mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Entonces Dios dice que Él declara el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Él todo lo conoce, mi querido hermano y mi querida hermana. Por eso la importancia de estudiar, de escudriñar las sagradas escrituras, la palabra de Dios. No esperar que otro la estudie y me diga lo que dice, sino estudiarla por mí mismo. Profecías que se han cumplido. La profecía, o la primera profecía que se dijo en la Biblia, está en Génesis capítulo 3 y versículo 15, que es sobre Jesucristo mismo. Y esa profecía fue cumplida 4000 años después de que se dijo, aunque fue escrita 1500 años antes por Moisés, pero fue dicha esto 4000 años antes, en el tiempo de Adán y de Eva. Génesis capítulo 3 versículo 15 nos dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí le está hablando a la serpiente cuando le da la ejecución del caso por el pecado que había cometido Adán y Eva. Entonces le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahora, cuando dice la mujer, no está hablando de Eva, está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Dios. O sea que el pueblo de Dios y Satanás iban a ser enemigos, y de hecho la historia nos comprueba, nos confirma de que han sido enemigos por toda la eternidad. El verdadero pueblo de Dios, porque el falso pueblo de Dios es amigo. Sin embargo, el verdadero pueblo de Dios, porque hay un falso y un verdadero, el verdadero, que es representado acá por la mujer, es enemigo. Dice: y entre tu simiente, o sea, la simiente de Satanás, y su simiente, la simiente de la mujer, o sea, el pueblo de Dios, la simiente de la iglesia. En este caso está hablando de Jesucristo, pero vemos también que siempre a través de la historia ha habido enemistad entre los fieles y los infieles, los buenos y los malos, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Ahora nos dice el versículo: él, o sea, la simiente de la mujer, y dice él, está hablando de Jesucristo aquí. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa profecía llega a su cumplimiento cuando dice le herirás en el calcañar, en el talón. Está como cumplimiento en el tiempo de la muerte de Jesucristo, en el año 31 de nuestra era, por lo menos en el calendario, o lo que es el calendario gregoriano o juliano. Pero aquí está dándonos este dato de la muerte de Jesucristo, cuando Jesucristo es herido en el talón por la serpiente. Sin embargo, dice también como profecía que no se ha cumplido: él te herirá en la cabeza. También hay una profecía importante sobre el diluvio. Cuando el diluvio vino a la historia de la humanidad, fue predicho 120 años antes. 120 años predicó Noé acerca de este evento, y lamentablemente la gente no hizo caso. Pero nos dice Génesis 6:13: entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Entonces Dios ya le dice a Noé: voy a destruir a todas las personas juntamente con la tierra. El versículo 17 nos dice y nos agrega: he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Cómo iban a morir? Dice: un diluvio de agua. Y vemos que llega el tiempo en que se cumple, y todas las personas y bestias, excepto las 8 personas y las bestias o animales que se montaron en el arca, fueron destruidos. La tierra quedó casi que vacía. Para Abraham y su descendencia también Dios
nos da una profecía. Dice: y el Señor dijo a Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3: vete de tu tierra, de tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vemos cómo esta profecía también llega a su cumplimiento tras avanzar el tiempo. También se anuncia proféticamente que el pueblo de Dios, en este caso el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, iba a ser esclavo por 400 años. Y eso se dijo antes de que fueran esclavos. Recuerde que se dijo en el tiempo de Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14 dice: dijo Dios a Abraham. Aquí todavía no había nacido Isaac cuando dice esto, porque estamos en Génesis 15. Isaac nace en el capítulo 18. Entonces en Génesis 15 aún no había nacido Isaac. Recuerde que Abraham es el papá de Isaac. Isaac es el papá de Jacob. Jacob es el padre de los 12 hijos, entre ellos José. Y ellos van por la hambruna a Egipto, en el tiempo de José, cuando José era el segundo después del faraón. Y cuando ese faraón llega a morir, entonces el pueblo llega a ser esclavo allá en Egipto con el siguiente faraón. Dice Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14: dijo Dios a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allá con grandes riquezas. Y dice que van a ser esclavizados 400 años, pero dice también que van a salir con grandes riquezas, y vemos el cumplimiento en el tiempo de Moisés, cuando ellos salen con grandes riquezas. El nacimiento de Isaac predicho un día antes, aunque había sido predicho anteriormente, pero en este tiempo un año antes. Dice un año antes. Génesis 18:10 dice: aquel dijo: ciertamente volveré a ti por ese tiempo, el año próximo, le dice Dios a Abraham: he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces le dice: a ese tiempo, el próximo año, Sara tendrá y dará a luz un hijo. Sara era una mujer mayor ya. Abraham era un hombre mayor ya. No tenían la capacidad, humanamente hablando, de tener hijos. Sin embargo, la profecía se cumplió y llegaron a tener hijos. La palabra de Dios es, como dice el nombre, la palabra de Dios. O sea, Dios nos habla a través de la Biblia. El Mesías en profecías, Jesucristo predicho con mucho tiempo de anterioridad. Hay muchas citas que vamos a hacer algunas comparaciones entre lo dicho proféticamente y el cumplimiento, que son citas que usted también probablemente conozca, pero vamos a poder ordenarlas de una manera que podamos entender que viene la profecía y viene el cumplimiento. Quiero leer de Isaías capítulo 52 versículo 13 hasta el capítulo 53 versículo 12. Voy a empezar un versículo más adelante para no leerlo todo por el tiempo, pero cuando usted lea estas palabras o oiga estas palabras, va a darse cuenta de que está hablando de Jesucristo. Isaías fue un libro que fue escrito mucho tiempo antes de que naciera Jesucristo, unos 600 años antes. Sin embargo, vea lo que dice hablando de Jesucristo: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y afligido. Mas Él, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, nosotros le tuvimos por azotado, por herido por Dios y afligido. Mas Él, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de nosotros. Fue oprimido, fue afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió la boca.
por opresión y juicio fue quitada. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondería la herida? Se dispuso con los impíos la sepultura, pero con el rico fue su muerte. Podemos seguir leyendo más. Sin embargo, vemos que esta profecía se aplica a Jesucristo, escrita 600 años al menos antes de que Jesucristo muriera en la cruz de Calvario por usted y por mí, pero se estaba cumpliendo. Recuerde el tiempo cuando Felipe va y se encuentra con el etíope. El etíope estaba leyendo esas cosas y pregunta: ¿de quién habla esto? ¿A quién se refiere? Y Felipe le da el evangelio, le muestra que es a Jesucristo del cual se refiere. Entonces vemos profecías que se refieren a Jesucristo. Jesucristo sabía que estas profecías se referían a él lo sabía. Si leemos en Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4 versículo 18, Jesucristo lo pasan en la sinagoga para que lea. Lo que le corresponde leer en ese momento es al profeta Isaías en el capítulo 61. Para nosotros, en ese tiempo no habían capítulos, eran solamente los pergaminos, pero él lee el capítulo 61, versículo 1 y parte del 2. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, lee Jesucristo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos, a los ciegos vista, para poner libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Lee Jesucristo. Después, ¿qué dice Jesucristo en el versículo 21? Y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Dice: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Imagínese usted, Jesucristo sabía que la escritura se aplicaba a él. Sin embargo, los escribas, fariseos y personas que estaban acá no le creyeron y lo quisieron apedrear, lo quisieron matar. Sin embargo, no era el tiempo de Jesús y no pudieron hacerlo. Jesucristo sabe que las profecías se refieren a él. Por eso dice en Juan capítulo 5 versículo 29: escudriñen las escrituras, ya que en ellas esperan tener la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Qué dice Jesucristo? Ellas dan testimonio, ellas hablan de mí. Entonces Jesucristo sabía que las escrituras hablaban de él y que sus hechos estaban profetizados ya en la palabra de Dios. Profecías que anuncian a Jesucristo cientos y miles de años antes, incluso desde el punto de vista estadístico, de probabilidades de cumplimiento, exigen realmente una clara intervención divina. Vamos a tomar una serie de profecías y aspectos que nos resultan familiares para poder entender que la palabra de Dios es palabra de Dios realmente, porque proféticamente los hechos que fueron profetizados se vinieron cumpliendo con el tiempo. Nos dice la palabra profética que Jesucristo vendría de la tribu de Judá. En el tiempo en que Jacob bendice a sus hijos, cuando le toca bendecir a Judá, dice Génesis 49:10: el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece el cetro. Está hablando del cetro, y a quien los pueblos deben obediencia. Una profecía de Jesucristo. Ahora, ¿de dónde viene Jesucristo? Lucas capítulo 3 versículo 33 nos dice en la genealogía: Nazón, hijo de Aminadab, Aminadab, hijo de Admin, Admin, hijo de Arní, Arní, hijo de Esrón, Esrón, hijo de Fares, Fares, hijo de Judá. O sea, nos dice y nos confirma que Jesucristo viene de Judá. Y Génesis 49:10 nos dice que el cetro no se apartará de Judá, y nos dice también que a él le pertenece y los pueblos le obedecerán. La profecía nos dice que Jesucristo nacería en Belén, y eso está escrito mucho antes. Nos dice Miqueas el profeta en el capítulo 5 versículo 1: tú, Belén Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti, o sea de Belén, nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado y a un tiempo inmemorial. ¿De dónde? De Belén. El cumplimiento de la profecía se da en Mateo capítulo 2 versículo 1, cuando dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea bajo el reinado de Herodes.
¿Dónde nació Jesucristo? En Belén de Judea. O sea, se cumple la profecía. Vamos a tener el canto y después de este canto vamos a tener continuar con este tema. Entonces les espero y les invito para que se queden después del canto. Palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. De Jesucristo, o con respecto a la venida de Jesucristo, la segunda venida, la primera venida y los acontecimientos que se realizaron en la historia han sido predichos y se han cumplido según nos dice la escritura y según nos dice la historia. Recuerde que para poder estudiar la profecía debemos de estudiar historia. Entonces podemos entender, podemos saber en qué momento se cumplieron algunas profecías, si fueron cumplidas
o si están más adelante en la historia. Pero es bueno, es importante estudiar historia, y la historia lamentablemente casi no se estudia en las iglesias en este caso. Sin embargo, vemos también que Jesucristo iba a nacer de una virgen. Interesante, una profecía. ¿Quién puede creer esto? Sin embargo, nos dice Isaías 7:14, o el profeta Isaías dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dice que una virgen iba a concebir y iba a dar a luz al hijo Emmanuel, que es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1 versículo 18 nos confirma el cumplimiento de la profecía cuando dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposado María con su madre, con José. Dice que estaban desposados, o sea, no estaban casados, estaban desposados. Dice, antes de que se juntasen o antes de que tuvieran relaciones, no se habían acostado juntos. O sea, María era virgen todavía. Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, Jesucristo vino a nacer de una virgen, en este caso de María. Que aún ahora, disculpen, pero aún ahora a veces la gente dice la Virgen María. La Virgen María fue la Virgen María antes del nacimiento de Jesucristo. Después del nacimiento de Jesucristo ya no es la Virgen María, porque sabemos que si un niño nace, usted sabe lo que es el nacimiento de un niño, ya la persona, en este caso la mujer, no va a ser virgen. Entonces no se le puede llamar ahora la Virgen María, se le llama María, la madre de Jesucristo, no la madre de Dios, sino la madre de Jesucristo como historia. Estaba predicho también la matanza de los niños en Belén. Jeremías lo predice en Jeremías 31:15, cuando dice: así habla el Señor, escuchen en Ramá, se oyen lamentos, llantos de amargura. Es Raquel que llora a sus hijos, ella no quiere ser consolada porque ya no existen, o sea, están muertos. Viene el cumplimiento que nos habla Mateo capítulo 2 versículo 16, en el tiempo de Herodes, cuando dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Nos predice la profecía también de que Jesucristo iba a ser llevado por sus padres a Egipto por la persecución, en este caso de Herodes. Oseas 11:1, otro profeta, nos dice: cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿De dónde? De Egipto. ¿Por qué de Egipto? Mateo capítulo 2 versículo 14 nos dice: José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y fue a Egipto, porque un ángel le había hablado a José de que huyera, y José fue a Egipto. ¿Hasta cuándo? Hasta que murió Herodes y vino el próximo jerarca. Entonces regresaron otra vez. Nos habla también del desprecio del pueblo judío por Jesucristo. Nos dice Isaías en el capítulo 53, versículo 3: despreciado, desechado por los hombres, abrumado en dolores, habituado en el sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Nos dice Isaías, y se cumple cuando dice Juan capítulo 1 versículo 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Nos habla también sobre la entrada triunfal, predicha de Jesucristo sobre un pollino en Jerusalén, o a Jerusalén. Lo dice el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. Lo dice Zacarías mucho tiempo antes de que se cumpliera la escritura. Sin embargo, vemos la historia que está relatada en Juan capítulo 12 versículos 13 y 14, cuando dice: tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle, clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Entonces vemos el cumplimiento cuando Jesucristo entra en un asno, en un pollino, a Jerusalén. Nos dice la profecía que sería traicionado por uno de los suyos, Judas. El Salmo 41:10 nos dice: hasta mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, él comió mi pan y se puso contra mí. Y vemos el cumplimiento en Judas. Lo relata Mateo en el capítulo 14 versículo 10, donde dice: entonces Judas Iscariote,
uno de los 12 fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Y vemos como Judas traiciona a Jesús. Ya estaba predicho. No estaba predicho que fuera Judas, pero estaba predicho de que uno de ellos iba a traicionarlo, y en este caso Judas Iscariote fue el culpable. Nos dice también que sería vendido por 30 piezas de plata. Zacarías en el capítulo 11, el versículo 12 nos dice: yo les dije, si les parece bien, páguenme mi salario, y si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario 30 ciclos de plata. ¿Cuántos? 30. ¿Y por cuánto dinero vendió Judas a Jesucristo? Mateo capítulo 26, versículo 15 nos dice: y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Entonces vemos que fue asignado 30 piezas de plata, y con esas 30 piezas, por esas 30 piezas, Judas entregó al Señor Jesucristo. Nos dice también que cuando él vendía a Jesucristo, el precio sería devuelto. Zacarías lo confirma en el versículo 13 del capítulo 11, y nos dice: pero el Señor me dijo, echa al tesoro este lindo precio que ha sido evaluado por ellos. Yo tomé los 30 ciclos de plata y los eché en el tesoro de la casa del Señor. Nos dice Zacarías, antes de que se cumpliera, ¿dónde echaron las 30 monedas de plata? En el tesoro de la casa del Señor, o sea, en el lugar de las ofrendas. Mateo capítulo 27, versículos 6 y 7 nos dice o nos confirma el cumplimiento. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en la ofrenda del tesoro, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros. Entonces las monedas fueron echadas ahí mismo, donde estaba predicho por el profeta Zacarías. Nos dice la profecía que durante el juicio Jesucristo mantendría silencio. Isaías nos dice en el capítulo 53, versículo 7: al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda, antes el que la esquila, él no abrió su boca. Mateo 26, versículos 62 y 63 nos confirma el cumplimiento de la profecía. Levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Dice: mas Jesús callaba, como oveja, el cumplimiento de la profecía. Nos dice también el profeta que sufriría por los demás. Isaías capítulo 54 en el versículo 4 y versículo 5 nos dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 8 capítulo 16 y 17 nos dice: y como ya era tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, sanó los enfermos, para que se cumpliera lo predicho por el profeta Isaías, que dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, también se cumple esta palabra. Nos dice la profecía que fue crucificado entre malhechores. Isaías 53, 12 nos dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes será repartida despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El cumplimiento está en Mateo capítulo 27, versículo 38, que usted conoce esta cita. Dice: entonces lo crucificaron junto a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, fue crucificado en medio de dos malhechores en el monte del Calvario. Es interesante recordar que antes de esto él estuvo en el monte, pero en el monte de la transfiguración, y estuvo con dos siervos de Dios que ya están en el cielo, Moisés y Elías. Sin embargo, después estaba entre dos malhechores. Interesante. Nos dice también la profecía de que sus manos y pies serían perforados. Salmo 22, 16 nos dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, oraron, o sea, hicieron hoyos mis manos y mis pies. Juan capítulo 20, versículo 7 nos dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo sino creyente, enseñándole que a él le habían también orado, le habían clavado las manos y los pies. Nos dice que sería escarnecido y despreciado. Salmo 22,
6 y 8. Dice: mas soy gusano y no hombre, oprobio de hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, líbrele, sálvele, puesto que él se complacía. Mateo 27, 39 y 40 nos dice el cumplimiento de la profecía, y dice: y los días pasaban, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribabas templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Nos dice la profecía que le dieron vinagre. Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber sangre. Cumplimiento, Juan capítulo 19, versículo 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, los soldados, empaparon una esponja en vinagre y poniéndola con un hisopo se la acercaron a la boca. Nos dice la profecía también que uno de sus costados sería traspasado. Y derramé, Zacarías capítulo 12, versículo 10, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Juan capítulo 19, versículo 34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Nos dice que echarían suertes sobre sus ropas. Salmo 22, versículo 18. Dice: repartieron entre mí vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Escrito mucho antes. Marcos 15, 24 nos dice y nos confirma: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echados suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Hablando de los soldados. Nos dice que ninguno de sus huesos sería quebrado. También la profecía en el Salmo 34:20 dice: él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrado. Y el cumplimiento viene en Juan capítulo 19, versículo 33, donde dice: cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y era la costumbre que se le quebraban las piernas para que muriera, para acelerar el proceso de la muerte de la persona que era crucificada. Pero Jesucristo ya estaba muerto, y entonces por tanto no le quebraron los pies. Algo que siempre sucedía, pero con Jesús no sucedió. Nos dice la profecía también que él fue sepultado en la tumba de los ricos. Isaías 53:9 nos dice: se dispuso con los impíos la sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces dice que se dispuso con los impíos la sepultura. Así se había dispuesto, pero no fue con ellos, sino fue con los ricos. Y vemos Mateo capítulo 27, versículo 57 en adelante, que nos dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo, y tomando a José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer robar la gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces vemos cómo José de Arimatea, en este caso, que era un hombre rico, va y pide el cuerpo y lo entierra en una tumba nueva, en su tumba, la que había preparado para él. Por eso la profecía es cumplida. Nos dice también la profecía que él va a resucitar después de su muerte. Eso no lo entendieron los discípulos, ni siquiera, ni lo entendían menos todavía los fariseos escribas. Pero dice el Salmo 16:10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, no se iba a corromper, no se iba a pudrir. Mateo 28:9 dice: he aquí, Jesús le salió al encuentro, diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la profecía que ascendería al cielo. Salmo 68:18 nos dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Cumplimiento, Lucas 24, 50 y 51. Y sacó fuera de Betania a los discípulos, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces hay muchas más profecías con respecto a esto, muchas más profecías. Sin embargo, estamos viendo las más importantes lamentablemente por el tiempo. Lamentablemente, pero vemos que la palabra profética se cumple, y la Biblia es
no cualquier libro, sino que la Biblia es palabra de Dios. Tengo más material todavía que quiero compartir, sin embargo, como el tiempo es corto, quiero irme acá al final. Hay una profecía importante en Daniel capítulo 2. Esa profecía, cuando usted la lee, usted la estudia, usted ve el cumplimiento y usted dice, ¿cómo es posible que todo se haya cumplido tal y cual se dijo? O sea, cualquier persona no puede llegar a escribir una profecía con tanto tiempo, porque habla de los reinos que se van a establecer con el tiempo, empezando por Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y después la venida de Jesucristo incluso, y sin embargo todo se fue cumpliendo con los tiempos. Ahora, como dijimos al principio, si creemos que la Biblia es palabra de Dios, entonces debemos de tomarla, entenderla, estudiarla, escudriñarla como la palabra de Dios. Ahora, cuando yo sé que es la palabra de Dios, entonces la Biblia es el método que Dios usa para hablarme a mí. Es el método que Dios usa. Mucha gente piensa que Dios le habla por medio de personas, y viene una persona allá y le dice unas cosas ahí en lenguas extrañas que no significan nada, se llaman jeringosas, y la gente después le traduce algo y le dice prosperidad y muchas cosas, y la gente cree estas cosas porque la gente no quiere estudiar por sí misma. Pero cuando sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces vamos a estudiar por nosotros mismos, y al estudiar por nosotros mismos vamos a verificar cosas que tal vez estamos incumpliendo y vamos a tener que obedecer. Por eso debemos de obedecer. Cuando nos habla Hechos capítulo 5 versículo 29, dice que dijeron Pedro y Juan, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. La obediencia. Mateo capítulo 24 versículo 35 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Primera Pedro 1:25 dice, mas la palabra de Dios permanece para siempre, y esta es la palabra que os es predicada. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16, una cita muy conocida, toda escritura es inspirada por Dios y es útil, no solamente inspirada, sino que es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Juan capítulo 14 versículo 15, dice Jesucristo mismo, palabras de Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y recuerde, como dijimos la semana anterior, la escritura no solamente el Nuevo Testamento, es el Antiguo Testamento. Lamentablemente en muchas iglesias hoy en día, sobre todo las iglesias protestantes y aún la iglesia católica, nos dicen que el Antiguo Testamento es o era, pero ahora lo que vale es el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la ley y ahora es la gracia. Pero la escritura, cuando Jesucristo dijo escudriñen las escrituras, aún no existía el Nuevo Testamento. Él dice escudriñen las escrituras, y en el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo Testamento, están los mandamientos de Dios, la norma de vida de Dios, para bien de nosotros, y porque amamos a Dios, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hay un mandamiento, por lo menos, que no se cree. Muchos mandamientos no se guardan, pero un mandamiento que no se cree, que es el mandamiento del día sábado. Acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es para el Señor tu Dios. Ese mandamiento la gente lo rechaza. Podemos no obedecer un mandamiento, pero ese mandamiento no solo no se obedece, sino que se rechaza también. Mateo capítulo 5 versículo 17, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirla. Jesús no abolió la ley, vino a cumplirla. Lucas 6:46, y vea qué interesante este versículo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Me dicen Señor, Señor, llenan las iglesias, dan ofrendas, diezmos y muchas cosas, pero no me obedecen, no hacen lo que yo digo. ¿Y dónde lo dice? Lo dice en la palabra, porque a través de la Biblia nos habla Jesucristo. Por eso dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, escrita en la palabra, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad está escrita en la palabra de Dios. Ahí Dios nos expresa su voluntad de manera escrita. Hechos 5:29, mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Si usted cree, mi hermano y hermana, que la Biblia es la palabra de Dios, no solamente una colección de libros, entonces debemos de estudiarla, porque es el plan de salvación que nos es escrito a través de ella, pero debemos también de obedecerla, arrepentirnos de nuestros pecados y obedecer lo que dice acá con nuestro esfuerzo, pero con la ayuda divina, porque solos no vamos a poder. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana con un tema importante que tenemos preparado para usted.